Venezuela atraviesa un momento de máxima tensión. Durante las últimas 72 horas, el país se ha visto envuelto en un despliegue militar sin precedentes, mientras Estados Unidos moviliza su portaaviones más poderoso hacia el Caribe. La narrativa de soberanía y control que impulsa Nicolás Maduro contrasta con la demostración de fuerza del Pentágono, configurando un escenario de alta alerta que mantiene a la región en vilo. El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha activado una fase de militarización total bajo la bandera de la defensa nacional. Desde el pasado viernes se llevan a cabo ejercicios bélicos masivos en costas, fronteras y archipiélagos estratégicos, reforzados con sistemas antiaéreos de origen ruso y chino. En total, se han identificado 73 puntos de despliegue, incluyendo bases navales y aeródromos militares. Esta maniobra busca proyectar fortaleza ante cualquier amenaza externa, aunque analistas independientes señalan que también tiene un objetivo de control político interno, consolidando el poder del régimen frente a la población y a la oposición. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha proclamado en varias declaraciones que Venezuela no enfrenta problemas de cárteles de droga y que el país es un territorio inexpugnable. Sin embargo, estas declaraciones coinciden con el lanzamiento de una red digital de delación ciudadana, una aplicación que permite a la población reportar actividades sospechosas, integrando a la milicia, las Fuerzas Armadas y bases populares de defensa. Expertos en derechos humanos advierten que esta estrategia combina militarización con vigilancia civil, reforzando un sistema de control social que podría afectar a ciudadanos percibidos como opositores políticos o críticos del régimen. Del otro lado del mar, Estados Unidos ha respondido con su propio despliegue militar. El Pentágono confirmó la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, acompañado por 3 buques de asalto, cazas F-35, drones MQ-9 y aeronaves P-8, en lo que constituye el mayor movimiento naval estadounidense en el Caribe en una década. Además, el destructor portamisiles USS Gravel fue avistado frente a Trinidad y Tobago, a solo 10 kilómetros de la costa venezolana, oficialmente participando en ejercicios conjuntos con el ejército trinitense. La Casa Blanca enfatiza que estas operaciones buscan interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la seguridad regional, aunque la magnitud del despliegue transmite un mensaje de presión directa sobre Caracas. En Washington, la estrategia hacia Venezuela ha generado un debate político interno, mientras algunos legisladores republicanos, como Stephen Miller, comparan al régimen de Maduro con organizaciones terroristas y abogan por una acción militar directa. Otros, como Rand Paul y miembros del Senado, cuestionan la legitimidad y legalidad de un operativo de esta magnitud sin pruebas claras. El senador Paul ha advertido que en Venezuela no se produce fentanilo y que cualquier intervención debe basarse en evidencia concreta, no en narrativas políticas que podrían derivar en muertes civiles y conflictos regionales. El escenario se complica aún más con la intervención diplomática de aliados regionales de Maduro. El presidente brasileño Lula Silva, junto a la primera ministra de Barbados y el mandatario colombiano Gustavo Petro, han alertado que el despliegue militar estadounidense en el Caribe podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional. Lula se ofreció como mediador entre Trump y Maduro, intentando desescalar tensiones y evitar una intervención directa. En paralelo, Caracas ha consolidado su narrativa de resistencia y ha buscado apoyo a través de encuentros parlamentarios regionales, presentándose como víctima de amenazas externas mientras refuerza alianzas estratégicas con gobiernos afines. Este contexto de militarización y diplomacia paralela refleja un momento crítico en la política venezolana, donde el régimen utiliza la percepción de amenaza externa para justificar medidas internas de control y consolidar su legitimidad frente a la población. Los analistas señalan que estas acciones coinciden con un periodo de debilidad política. Tras las elecciones de julio de 2024, la administración de Maduro enfrenta acusaciones de fraude y cuestionamientos sobre su legitimidad tanto dentro como fuera del país. El despliegue estadounidense, por su parte, evidencia la intención de ejercer presión operativa y estratégica sin necesariamente iniciar un conflicto abierto. La combinación de ejercicios navales y movimientos tácticos en aguas internacionales busca mostrar capacidad de respuesta y disuasión frente a supuestos grupos criminales asociados al régimen, mientras se mantiene un pulso diplomático con aliados regionales. El efecto inmediato es una escalada de tensión en toda América Latina, con ciudadanos y gobiernos atentos a cada movimiento militar y declaración pública.
El panorama venezolano se ve además reforzado por un entramado de narrativas cruzadas. Por un lado, el chavismo proyecta fortaleza y unidad ante amenazas externas. Por otro, Estados Unidos y algunos sectores de la comunidad internacional cuestionan las políticas de Maduro y señalan violaciones a derechos humanos, narcotráfico y corrupción. La combinación de militarización interna y despliegue externo crea un ambiente de incertidumbre que mantiene en alerta a la población, a los medios de comunicación y a la diplomacia regional. Ahora queremos saber tu opinión. Con toda esta tensión en Venezuela, el despliegue militar estadounidense y la respuesta de Maduro, ¿crees que se avecina un conflicto armado o solo es una estrategia de presión? Déjanos tu comentario y participa en la conversación. Mientras la atención internacional se centra en la exhibición militar de Venezuela y el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el régimen de Nicolás Maduro intensifica sus estrategias internas de control político y simbólico. En paralelo a la militarización y a la vigilancia digital, el gobierno chavista ha implementado medidas que afectan directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos percibidos como opositores, profundizando la sensación de tensión en la sociedad venezolana. Uno de los movimientos más controversiales ha sido el intento de despojar de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López, líder opositor y figura emblemática de la resistencia contra el régimen. Nicolás Maduro acusó a López de traición, alegando que sus acciones y declaraciones representan un desafío a la soberanía nacional. Esta medida ha generado un rechazo masivo de la comunidad internacional, así como de organizaciones de derechos humanos, y ha sido calificada como inconstitucional, violando el artículo 35 de la Constitución de Venezuela, que consagra la nacionalidad por nacimiento como un derecho esencial e irrevocable. Ahora queremos conocer tu opinión. Con la militarización de Venezuela, el control interno del chavismo y las sanciones internacionales, ¿crees que el país logrará estabilizarse políticamente o que la presión externa provocará un cambio de régimen? Déjanos tu comentario y participa en la conversación. Expertos legales consultados, como el abogado Joel García, señalan que el intento de revocar la nacionalidad de López refleja un patrón de persecución política del chavismo, mezclando potestades jurídicas con un claro objetivo de intimidación. García subraya que el artículo 130 de la Constitución, que algunas autoridades han intentado invocar, no otorga facultades punitivas ni sancionatorias que permitan restringir derechos fundamentales como la nacionalidad. Por lo tanto, la acción contra López es jurídicamente insostenible, pero políticamente simbólica, enviando un mensaje a otros líderes opositores y activistas dentro del país. Paralelamente, la relación entre el régimen y la Iglesia Católica ha experimentado un aumento de tensiones. La Conferencia Episcopal Venezolana respaldó al cardenal Baltasar Porras tras los obstáculos impuestos para su traslado a Isnotú, en Trujillo, para celebrar la misa de San José Gregorio Hernández. Según denunció el propio cardenal, el régimen bloqueó su transporte aéreo bajo excusas de seguridad, impidiendo la normal realización de actividades religiosas. La Conferencia Episcopal pidió no instrumentalizar la fe con fines políticos, evidenciando el creciente conflicto entre el Estado y los representantes de la Iglesia, que históricamente han jugado un rol de mediación y crítica frente al gobierno. En medio de estas acciones, la oposición política mantiene una postura de firmeza. María Corina Machado, reconocida líder opositora y Nobel de la Paz 2025, ha criticado duramente las políticas de Maduro, acusándolo de haber iniciado una guerra contra su propio pueblo tras desconocer los resultados de las elecciones de julio de 2024. Según Machado, la iniciativa estadounidense de despliegue militar bajo Donald Trump representa un intento de frenar la impunidad del régimen, aunque subraya la necesidad de que cualquier acción respete los derechos de los ciudadanos venezolanos y se enfoque en detener a los verdaderos actores del narcotráfico. El chavismo, consciente de su creciente aislamiento internacional, ha buscado respaldo regional mediante la organización del Encuentro por la Paz, un foro que reunió a parlamentarios del Caribe y miembros del Parlamento venezolano en Caracas. La reunión, presidida por Jorge Rodríguez y Pedro Infante, tuvo como objetivo legitimar la narrativa oficial de defensa frente a Estados Unidos y demandar la retirada de presuntos planes de intervención militar. Sin embargo, la cita concluyó sin pronunciamientos claros, sin cobertura mediática significativa y con más sospechas que acuerdos, lo que ha llevado a analistas a interpretarla como un movimiento diplomático simbólico, más que un intento genuino de reconciliación regional. En la esfera internacional, Estados Unidos mantiene su presión sobre Caracas con énfasis en la lucha contra los grupos criminales vinculados al régimen, mientras que aliados regionales de Maduro, como Brasil y Barbados, insisten en la vía diplomática.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido incluido en la lista de sancionados por la OFAC, lo que motivó un comunicado de respaldo del gobierno venezolano, calificando las sanciones como medidas neocoloniales y reforzando la alianza de Caracas con gobiernos que cuestionan la política exterior estadounidense. Si te interesan las noticias de política internacional y quieres estar al tanto de cada movimiento en América Latina, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Comparte este video para que más personas entiendan lo que está pasando en Venezuela y el Caribe.